Después del brutal accidente, mis padres se fueron a Francia, dejándome morir en el hospital. Recibí un SMS, estamos en París. Olvídate de nosotros. En silencio, bloqueé sus cuentas. Mi madre llamó llorando, suplicando perdón, pero yo. Hola. Antes de empezar, dinos desde donde nos ves, si te has suscrito al canal y si le has dado a me gusta. Que disfrutes escuchando. Es extraño darse cuenta de que, a veces, hace falta un accidente de coche para comprender las verdades más simples sobre tus seres queridos, sobre lo que realmente significas para ellos. A los 42 años, comprendí por primera vez que toda mi vida adulta se había construido sobre una ilusión de lealtad y cuidado familiar. Mi hermano menor, Javier, perdió su trabajo hace ya 6 años. En aquel momento, parecía algo temporal, un joven y prometedor programador que había tenido un pequeño desencuentro con su jefe, nada grave. Javi, lo consolaba mi madre por teléfono, busca algo mejor. Con el talento que tienes, te contratarán enseguida. Yo solo añadí, claro, si necesitas ayuda económica mientras buscas, te ayudo. Y así pasaron los meses, que se convirtieron en años. Mi hermano se buscaba a sí mismo. Primero fueron cursos de diseño web, pagados por mí. Luego, talleres de crecimiento personal, pagados por mí. Después, psicoterapia por el agotamiento de buscar trabajo, también pagada por mí. Y entre tanto, nuevos gadgets, viajes a festivales, abonos del gimnasio e interminables promesas de que ya mismo, todo se arreglará. Javier ya tiene 35 años y sigue viviendo con nuestros padres en el piso que les ayudé a comprar hace 10 años, asumiendo yo la mayor parte de la hipoteca. Mis padres, por supuesto, están jubilados. Mi padre, antiguo ingeniero en una empresa tecnológica, no cobra. Poco para los tiempos que corren, pero tampoco mucho. Mi madre, es bibliotecaria, tiene una pensión muy modesta. Bueno, pensaba yo, son de una generación que creció en otros tiempos, acostumbrados a un nivel de vida diferente, les cuesta adaptarse. Y cada mes, enviaba dinero, para las medicinas de papá, para unas botas nuevas para mamá, para las clases de inglés de mi hermano, para arreglar el baño, para un viaje a un balneario. Yo trabajo en una gran empresa farmacéutica, me dedico a la promoción de medicamentos. Mi carrera iba bien, pero el trabajo es estresante, constantes viajes, reuniones, presentaciones, informes. A veces llegaba a casa y caía rendida de cansancio. Pero bueno, lo llevaba bien, gracias a mi vida solitaria, nunca me casé, no tuve hijos. Eso me permite dedicar todo mi tiempo al trabajo. Y así ayudo a la familia, me consolaba cuando me invadía la melancolía. Últimamente, notaba lo cansados que estaban mis padres. Mamá se quejaba cada vez más de las articulaciones, del tiempo, de los vecinos. Papá estaba más callado, pero su mirada se había vuelto apagada. Y entonces se me ocurrió, necesitaban un descanso, uno de verdad, de calidad. Decidí regalarles un viaje a Francia, el país con el que mamá soñaba desde joven, donde quería visitar el Louvre, y papá quería probar un buen vino de Rioja. Durante 2 meses planeé ese viaje. Encontré un pequeño y acogedor hotel en el centro de París, organicé excursiones con guía en español, pensé cada detalle de su estancia. Para pagarlo, acepté un proyecto adicional, la presentación de un nuevo antibiótico en 3 ciudades. Volví al hotel pasada la medianoche, comiendo sobre la marcha un bocadillo de alguna cafetería de gasolinera.
pero me animaba la idea de lo felices que se pondrían mis padres al saber la sorpresa. No les dije nada de antemano a propósito, quería ver sus caras cuando les entregara el sobre con los billetes y las reservas. Imaginaba cómo mamá daría un grito ahogado y lloraría de felicidad, y cómo papá me abrazaría fuerte, algo que hacía muy raramente. Atesoraba esas emociones imaginarias como el más valioso tesoro. Y entonces, hace 2 semanas, un miércoles, iba de camino a una reunión importante con un socio potencial. El día estaba nublado, caía una lluvia fina. El GPS sugería ir por la M30, pero había atasco, así que decidí atajar por una zona de expansión. No conocía bien la carretera, estaba un poco nerviosa, tenía prisa. No vi cómo el semáforo se ponía en ámbar en un cruce. Pensé que me daría tiempo a pasar, y luego, un golpe, el chirrido de metal, el estruendo de cristales rotos, un dolor agudo en el costado. Y oscuridad. Desperté ya en la UCI. Sobre mí se inclinaba una enfermera de ojos amables y cansados. «Ha tenido suerte», dijo. «Podría haber sido mucho peor. Hubo que estirparle el vaso, tiene varias costillas rotas, pero vivirá mucho y felizmente, si tiene más cuidado al volante». Recuerdo que mi primer pensamiento no fue sobre mí, sino sobre la reunión que me había perdido. Luego, en mis padres, a los que tenía que avisar. Al día siguiente, me trasladaron de la UCI a una habitación normal. Una de mis compañeras, Irene García. Una mujer a punto de jubilarse con la que llevaba muchos años trabajando codo con codo, me trajo mi móvil y el cargador. Llamé a mis padres. «Mamá, no os preocupéis, estoy bien», empecé, pero me interrumpió, Elena. «Ya lo sabemos todo. Nos llamaron del hospital el día del accidente. Vamos a ir a verte mañana». Sentí una calidez en el pecho. Al fin y al cabo, la familia es la familia, en los momentos difíciles, están ahí. Al día siguiente, mis padres vinieron de verdad. Oí sus voces en el pasillo antes de que entraran en la habitación. Mamá hablaba alto, con esas entonaciones características que reconocería entre 1000, esa manera de alargar un poco las vocales y subir el tono al final de la frase. Exactamente igual hablaba con las vecinas en el patio de nuestra antigua casa en Lavapiés, donde pasé mi infancia. En aquel patio con columpios de cadenas chirriantes y un arenero al que siempre se colaban gatos callejeros. La puerta de la habitación se abrió. Mamá entró primero, con su abrigo azul oscuro que le regalé en su último cumpleaños, una bolsa de naranjas y expresión preocupada. Llevaba el pelo arreglado con más esmero de lo habitual, como si no fuera a un hospital, sino a algún evento oficial. Papá la seguía, como siempre en silencio, con su gastada chaqueta de cuero que llevaba desde los 90, con la calvicie cuidadosamente disimulada por el pelo peinado hacia un lado. Y detrás de ellos, para mi sorpresa, apareció Javier, con una extraña expresión de impaciencia en el rostro. Llevaba una chaqueta nueva que no le había visto antes, seguramente comprada con mi última aportación económica. «Elena». «¿Pero cómo ha podido pasar?», exclamó mamá, sentándose en la silla junto a mi cama. La silla crujió bajo su peso. En su voz había más irritación que compasión. Dejó la bolsa de naranjas en la mesita de noche, junto al desayuno intacto del hospital, que no había podido probar. Después de la operación, el apetito había desaparecido por completo. Siempre con prisas, siempre corriendo a todas partes. ¿Se puede ir así? Papá se movió incómodo,
probablemente todavía con la mentalidad de antes. Javier se quedó de pie, con los brazos cruzados, examinando la habitación con desdén, como si estuviera evaluando el coste de la reforma. Estábamos tan preocupados, continuó mamá, ajustándose el broche en forma de libélula que llevaba en todos sus abrigos y chaquetas desde que tengo memoria. ¿Te das cuenta del estrés que esto supone para nosotros? A tu padre le subió la tensión a 180, tuve que darle una dosis doble de su medicamento. No pegué ojo en toda la noche, pensando, ¿y si es algo grave? Porque podría haber sido peor. Sonreí débilmente, sintiendo cómo tiraban los puntos del costado con cada respiración. Perdonad por haberos hecho preocupar. Yo tampoco me lo esperaba, todo pasó muy rápido. Ya, resopló Javier, mirando su reloj de pulsera, otro regalo mío por su 30 cumpleaños. Siempre con tu trabajo. Te lo dije, búscate algo más tranquilo, un trabajo normal, como todo el mundo, de 9 a 18:00, sin tanto viaje. Me dieron ganas de recordarle que precisamente mi trabajo le permitía a él no buscarse nada en absoluto, que gracias a mis anormales viajes él podía permitirse pasar años buscándose a sí mismo, cambiando de cursos y talleres sin preocuparse por las facturas del piso o la comida. Pero me callé. No quería empezar una discusión allí mismo, en el hospital, donde al otro lado del fino tabique había otros pacientes, donde cada palabra alta resonaba en el pasillo. De repente, mamá se inclinó hacia mí y bajó la voz, adoptando ese tono confidencial, apenas un susurro, con el que normalmente se comparten secretos familiares o se critica a los vecinos. Mira, Elena, tenemos que hablar contigo de algo importante. Me tensé por dentro. Algo en su tono me puso alerta. Era la misma entonación con la que, en mi infancia, me comunicó que a mi gata favorita, Murka, la había atropellado un coche, o que el viaje a la playa se cancelaba por problemas en el trabajo de papá. ¿Recuerdas que dijiste que querías darnos una sorpresa? Miró de reojo a papá, como buscando apoyo, pero él miraba en silencio por la ventana el cielo gris de abril. Bueno, pues. Javier encontró por casualidad en tu correo un email de una agencia de viajes, sobre Francia. Me quedé desconcertada. 1000 preguntas pasaron por mi cabeza. Primero, ¿desde cuándo mi hermano tenía acceso a mi correo? Nunca habíamos compartido dispositivos, siempre había sido muy cuidadosa con la confidencialidad de mis contraseñas, de formación profesional. Y segundo, ¿por qué sacaban el tema ahora, cuando estaba tumbada con un gotero de antibióticos, cuando cada movimiento me provocaba dolor? Sí, quería daros una alegría, respondí con cautela, intentando que mi voz sonara firme. El viaje estaba planeado para dentro de un mes, el 20 de mayo. Mamá intercambió una mirada con papá, luego con Javier, y se volvió de nuevo hacia mí. En ese intercambio silencioso de miradas había una nota de conspiración que me produjo un escalofrío. Elena, mira, mamá me cogió la mano, acariciándome la muñeca con el pulgar, como hacía en mi infancia cuando quería calmarme antes de una inyección o una conversación desagradable con un profesor. Hemos pensado que el viaje ya está pagado, los billetes comprados. Y tú ahora, bueno, estás así. El médico dijo que tienes para un mes de hospital como mínimo, y luego la rehabilitación. Así que hemos decidido que iremos nosotros 3. Para que no se pierdan los billetes. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como el humo de un cigarrillo en una habitación sin ventilar, pesadas, sofocantes. Sentí como se me helaba todo por dentro.
Por un instante, incluso pensé que había oído mal, que era un sueño extraño provocado por la medicación. ¿Queréis iros a Francia, ahora? ¿Mientras yo estoy aquí? Mi voz sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona. Bueno, ¿y qué pasa?, intervino Javier, despegándose de la pared y acercándose a la cama. Llevaba un jersey nuevo, de cachemir, claramente caro. Tú misma lo planeaste, tú misma querías. Ahora de todas formas no puedes ir. Y el dinero está gastado. Es lógico que vayamos nosotros. Tú te recuperarás y ya irás en otra ocasión. Había algo tan cínico en su tono que sentí náuseas, no por el dolor o la medicación, sino por la repentina comprensión de lo que era mi hermano, la persona a la que había ayudado a criar, a la que le leía cuentos antes de dormir, a la que enseñé a montar en bici, a la que le daba mi paga para helados. Miré a papá. Siempre había sido parco en palabras, prefería escuchar las opiniones de los demás y asentir ante la voz más alta, normalmente la de mamá. Ahora bajó la mirada, evitando la mía, y murmuró: «Mamá tiene razón, Elena. Todos necesitamos un descanso. Aquí tienes buenos médicos, el hospital está bien. Y en casa, ya sabes». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Algo frágil e importante. Quizás la última fe en que mi familia realmente se preocupaba por mí, y no solo por ellos mismos. Como una cuerda fina tensada al límite, que se rompe con un chasquido silencioso pero claro, que solo yo pude oír. En sus caras no había ni sombra de duda, ni un gramo de culpa. Realmente consideraban su decisión absolutamente correcta y natural. Ni siquiera era egoísmo puro, sino más bien una costumbre profundamente arraigada de percibir mi ayuda y mis recursos como algo dado, como algo que les correspondía por derecho de nacimiento. Simplemente danos acceso a las reservas, dijo mamá, sacando de su bolso una libreta gastada con flores que le había regalado en el colegio por el Día de la Madre. Apuntaré todos los datos. Antes de irnos, pasaremos a verte otra vez, te contaremos qué tal todo. En su voz no había ni rastro de duda, ningún sentimiento de culpa. Para ella, era una decisión absolutamente lógica, irse a disfrutar de los cafés y bulevares parisinos, de las salas del Louvre y los jardines de Versalles, mientras su hija se recuperaba de un accidente potencialmente mortal. Tenemos que darnos prisa con los visados, añadió Javier, mirando de nuevo el reloj, como si tuviera una reunión importante. Falta menos de un mes para el viaje. Por cierto, creo que hay una excursión a Versalles que termina después de que cierre el metro. Habrá que mirar si se puede reservar un taxi con antelación. Ellos ya paseaban mentalmente por París mientras yo miraba el gotero que goteaba metódicamente el antibiótico para prevenir una infección tras la extirpación del vaso. Los miraba y no los reconocía. ¿Eran estos los mismos padres que una vez me enseñaron a cuidar del prójimo, los mismos que me inculcaron que en la familia todos se apoyan? Mamá, a la que le gustaba decir: la familia es lo primero, Elena. ¿Nadie te cuidará como tu familia? ¿Sabéis qué?, dije lentamente, sintiendo la boca seca. Necesito pensarlo. Ahora no razono muy bien por la medicación. ¿Por qué no venís mañana y lo hablamos todo? Mamá frunció los labios. En su cara se reflejó el disgusto, la misma expresión que recordaba de mi infancia cuando pedía 5 minutos más para jugar en la calle o no quería comerme la sopa. Elena, no hay nada que pensar. No te estamos pidiendo dinero, ya está todo pagado.
Solo danos acceso a las reservas. Lo entiendo, mamá. Pero necesito tiempo. Intenté hablar con calma, aunque por dentro todo hervía. ¿Qué tiempo ni qué tiempo?, estalló Javier, y su rostro adquirió esa expresión caprichosa que recordaba de su adolescencia. ¿Tienes miedo de que gastemos tu dinero? Pero si ya está gastado. Aunque no vayamos nosotros, no las recuperarás. ¿Qué tonterías dices? Tú siempre has sido tan práctica. Por un momento, me pareció que todo era una broma pesada, una escena de una película surrealista o un sueño. No podían estar hablando en serio de irse a París junto a la cama de su hija y hermana que casi muere. Cerré los ojos. El dolor en el costado se intensificó, las náuseas subieron por mi garganta. La habitación empezó a dar vueltas, como aquellos tiovivos del Parque del Retiro de mi infancia, esos mismos donde mamá y yo nos reíamos una vez, agarradas de la mano, mirando cómo el mundo se difuminaba a nuestro alrededor. Me brotaron gotas de sudor frío en la frente. Mamá se levantó, frunciendo los labios con disgusto, como hacía siempre que no obtenía un sí inmediato. Recordaba esa mueca desde niña, presagiaba largas horas de silencio y suspiros ostentosos. Papá la siguió, mirando hacia atrás con aire culpable, estrujando su gorra entre las manos como si quisiera escurrirle agua. Javier resopló con desdén, como un adolescente malcriado y no como el hombre de 35 años que era. Bueno, descansa, soltó mamá desde la puerta, ajustándose su broche de libélula. Mañana vendremos más temprano. Piénsalo bien. El dinero ya está gastado de todas formas, así al menos alguien lo disfruta. Cuando se fueron, me quedé mucho rato tumbada, mirando al techo, donde una ancha grieta se parecía a un río sinuoso en un mapa. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor o de ofensa. Algo más se abría paso a través de la amargura, algo parecido a una revelación, a un despertar de un largo sueño hipnótico. Todo quedó claro, como en aquel cuento infantil del rey desnudo que mamá me leía antes de dormir. Solo que yo no era la niña que gritaba la verdad, era la sastre que durante años había tejido aquella tela invisible, engañándome, sobre todo, a mí misma. ¿Cómo estás, hija?, se asomó a la habitación la enfermera, Luisa Fernández. Una mujer más o menos de mi edad, con ojos inteligentes y arruguitas de sonreír en las comisuras. Era de esas enfermeras de la vieja escuela que llaman a los pacientes hija o hijo, sin importar la edad. En su voz había más preocupación de la que había oído en la de mi propia madre durante toda su visita. Bien, respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía de niña. Solo problemas familiares. Luisa se sentó con cuidado en el borde de mi cama, para no molestar las suturas. Vi a tus familiares, dijo con cautela, colocándome la manta con profesionalidad. No te ofendas, pero ¿sabes qué pensé? A nuestra generación nos educaron creyendo que la familia es lo más importante, que, como en las películas, siempre te apoyará, siempre estará ahí. Y ahora miro a mis pacientes y me doy cuenta de que a veces los extraños muestran más compasión que tu propia sangre. Como dice la canción, o te preocupas de verdad, o no finjas. En sus palabras había esa honestidad que llevaba años sin escuchar. La simple verdad humana, sin rodeos. Ni autojustificaciones. Y esas palabras fueron como abrir una compuerta dentro de mí. Rompí a llorar, ya sin contenerme, soltando años de dolor y frustración acumulados. Luisa simplemente se quedó a mi lado, sujetándome la mano.
Ese gesto significó más que todas las visitas de mi familia. Era un contacto sin motivos ocultos, sin esperar nada a cambio, sin cálculos. Simplemente la compasión de un ser humano hacia otro. Llora, hija, llora, dijo en voz baja. Las lágrimas no solo son de pena. A veces son de revelación, como la lluvia que limpia la suciedad y te permite ver el mundo de nuevo. Esa noche no pude dormir. Las pastillas que debían sumirme en el sueño no hicieron efecto. Yacía con los ojos abiertos, escuchando los sonidos amortiguados del hospital, los pasos silenciosos de las enfermeras en el pasillo, voces lejanas, el pitido de algún equipo médico y la respiración acompasada de mi compañera de habitación, una mujer mayor a la que habían traído por la tarde. Por la ventana entreabierta entraba el aroma dulce y ligeramente ácido de los manzanos en flor del jardín del hospital. Abril había llegado temprano y fragante ese año. En la oscuridad, recordaba cómo, de niña, mamá me enseñaba a comportarme en la mesa, Elena, la espalda recta, que eres una señorita. Como papá me mostró por primera vez el cielo estrellado a través de un viejo telescopio que le regalaron sus compañeros por sus 50 cumpleaños. Esos momentos cálidos contrastaban dolorosamente con la frialdad y el cálculo que había presenciado el día anterior. Y en la quietud de la noche, con una claridad punzante, comprendí, no se trataba del dinero del viaje. Eso era solo un síntoma. La enfermedad había echado raíces mucho más profundas. No me sentía valiosa para mi familia, solo útil. Como un cajero automático, como un recurso, como una herramienta para solucionar sus problemas. Al amanecer, tomé una decisión. El terapeuta con el que trabajé hace unos años decía, a veces, amar significa establecer límites. Y para aquellos que nunca los han conocido, esos límites parecerán muros. Había llegado el momento de construir esos muros. Cuando Luisa me trajo la medicación de la mañana, le pedí ayuda. Luisa, necesito urgentemente mi móvil y mi portátil. Es importante. Me miró atentamente, como evaluando si soportaría la carga emocional. Luego asintió. El doctor no puso pegas al teléfono si cumples el reposo. Te traeré tus cosas, pero prométeme que no te esforzarás. 15 minutos después, tenía en mis manos el teléfono y el portátil. Empecé a actuar de inmediato, ignorando las numerosas llamadas perdidas y mensajes. Primero, contacté con mi banco, donde trabajaba con mi gestor personal, Víctor. Nos conocíamos desde hacía varios años. A través de él transfería la paga a mis padres, gestionaba poderes y tarjetas adicionales. Buenos días, Víctor. Tengo un asunto urgente. Necesito bloquear unas tarjetas y cambiar los accesos. Elena, su voz sonaba preocupada. He oído que tuviste un accidente. ¿Cómo estás? Recuperándome, pero ahora hay algo más importante. Necesito cortar urgentemente el acceso de terceros a mis cuentas. Claro, lo haremos. ¿Pero estás segura? Normalmente, en situaciones difíciles, la ayuda de los seres queridos. Víctor, lo interrumpí, sintiendo cómo me temblaba la voz, es precisamente por mis seres queridos que necesito hacer esto. Por favor. Simplemente haz lo que te pido. Algo en mi tono lo convenció de no hacer más preguntas. Prometió hacerlo todo en una hora. Luego, contacté a la agente de viajes, Susana, con la que había reservado el viaje a Francia. Al abrir nuestra conversación, me sorprendí al ver todos aquellos mensajes entusiastas, llenos de planes y expectativas, como si fueran de otra vida.
Susana, buenos días. Lamentablemente, tengo que cancelar el viaje por motivos de salud. Tuve un accidente y me han operado. La respuesta llegó en minutos. Elena. Cuánto lo siento. Espero que te recuperes pronto. Menos mal que has avisado con tiempo, podremos cancelarlo todo con pérdidas mínimas. Recupérate. Ni preguntas innecesarias, ni presiones. Solo empatía humana y profesionalidad. ¿Por qué con los extraños todo es a veces más fácil que con la propia familia? Fui cancelando una por una todas las reservas, hotel, traslados, excursiones. Con cada llamada, con cada correo, me quitaba un peso invisible de los hombros. Era como hacer limpieza general en una habitación desordenada, al principio parece que el caos aumenta, pero poco a poco llega el orden y la ligereza. Cuando terminé con las cancelaciones, cerré el portátil y lo dejé a un lado. Pero el teléfono no paraba de sonar y vibrar con mensajes entrantes. Decenas de llamadas perdidas de mamá y Javier. Desde la mañana, ya habían intentado contactarme más de 20 veces. Sabía que la conversación era inevitable, Bat quería tenerla en mis propios términos. Así que le envié a mamá un mensaje corto: he cancelado el viaje y he bloqueado vuestras tarjetas adicionales. Hablamos más tarde cuando esté lista. Ahora necesito descansar. No pasó ni un minuto y el teléfono sonó. Mamá apareció en la pantalla. Respiré hondo. Y contesté. «¿Pero qué estupideces estás haciendo?», su voz vibraba de indignación. «¿Qué derecho tienes a disponer de nuestro viaje? Lo prometiste». Me chocó que lo primero por lo que preguntaran no fuera por mi estado, por cómo estaba después de la operación, sino por el viaje. Eso me abrió los ojos definitivamente. «Mamá», dije con calma, aunque el corazón me latía en la garganta, «planeé este viaje como un regalo. Pero después de vuestra visita de ayer, quedó claro que para vosotros es más importante descansar en Francia que mi estado». «¿Qué tonterías dices? Solo queríamos que no se perdiera el dinero». «Tú misma siempre eres tan práctica». «Práctica, sí. Pero hay cosas más importantes que el dinero. Y ahora, para mí, lo importante es recuperarme, no pensar en cómo os divertís en París mientras yo estoy en el hospital». Oí cómo le pasaba el teléfono a mi hermano. «Elena, esto es ridículo. Piensa con la cabeza. El dinero ya está gastado. ¿Qué más te da que vayamos o no? A ti ni te va ni te viene». «No me da igual, Javi. No se trata solo del viaje. Ya no puedo seguir manteniendo vuestra dependencia económica. No es sano para nadie». «O sea que tú», su voz cambió, con notas de pánico. «Ya no vas a ayudar más a los padres. Y a mí. No me niego a ayudar del todo. Pero ahora será diferente. De forma específica, para necesidades concretas, no con un acceso ilimitado a mis cuentas». «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que han hecho por ti», casi gritaba. «Te criaron, te educaron, te alimentaron». «Sí, y les estoy agradecida por ello. Por eso los últimos 10 años los he ayudado generosamente. Pero ahora todo va a cambiar». Se hizo un silencio tenso en la línea. Luego, de nuevo la voz de mamá, pero diferente, con un tono suplicante. «Elenita, seguro que no sabes lo que dices. Es la medicación, el estrés del accidente. Mira, vamos para allá, hablamos tranquilamente.
Te preparo tu tarta de manzana favorita. Este cambio brusco de táctica era tan predecible que hasta sonreí. Primero, ira y acusaciones. Luego, al no funcionar, el intento de manipular con la compasión. No, mamá. Nada de visitas hoy. Estoy cansada, necesito descansar. Y tengo las ideas muy claras, créeme. Pero ¿cómo vamos a vivir? Su voz tembló. Papá necesita medicinas caras, tenemos las facturas del piso. Mamá, intenté hablar con suavidad pero con firmeza, lo tengo todo pensado. ¿Cuándo me recupere, nos sentaremos y hablaremos de cómo puedo ayudar con gastos concretos? Pero ahora necesito tranquilidad. Por favor, respetadlo. Terminé la conversación sintiendo una extraña mezcla de vacío y libertad. Me palpitaban las sienes, me temblaban las manos, pero por dentro se extendió algo parecido a una tranquila determinación. El teléfono volvió a sonar. No contesté. Sonó y sonó hasta que silencié el móvil. Quizás por primera vez en mi vida, había elegido mi propio bienestar. Y por dolorosa que fuera esa elección, era la correcta. Por la ventana del hospital pasaban nubes dispersas, ¿y yo? Pensé en cuánto tiempo perdemos intentando cambiar a los demás en lugar de cambiarnos a nosotros mismos. Y qué difícil es admitir que, a veces, las personas más cercanas pueden causar el dolor más profundo. Una hora más tarde, se asomó a la habitación una enfermera mayor que no había visto antes, de pelo canoso corto y una placa descolorida, Gloria Pérez. Tiene una visita, dijo. Un joven que se ha presentado como compañero suyo. Me extrañé. Mis compañeros aún no sabían de mi accidente, o al menos yo no había avisado a nadie. ¿Cómo se llama? Nicolás Ibáñez. Dice que es por un asunto importante. Respiré aliviada. Nicolás Ibáñez era nuestro delegado médico senior, un hombre al que respetaba profundamente. Sí, por favor, que pase. Cuando entró en la habitación con un ramo de margaritas y una bolsa de fruta, apenas pude contener las lágrimas. Venía sin reproches ni exigencias, sino con genuina preocupación. Elena se sentó en el borde de la silla. Óscar Díaz puso a todo el mundo en alerta cuando se enteró de tu accidente. Estábamos preocupados. Gracias por venir, me conmovió. ¿Pero cómo supiste que estaba aquí? En nuestro sector, los rumores corren. Más rápido que los medicamentos, sonrió. Uno de los médicos de este hospital es cliente nuestro. Te vio, te reconoció y me llamó. Hablamos casi una hora. Me contó cosas del trabajo, anécdotas divertidas con clientes, el nuevo fármaco que la compañía preparaba para lanzar al mercado. Conversaciones normales de trabajo, pero me devolvían a la vida normal, me recordaban que fuera de las paredes del hospital existía todo un mundo donde me valoraban no por mi dinero o mi ayuda, sino por mi profesionalidad y mis cualidades humanas. Cuando Nicolás se iba, dijo una frase que se me quedó grabada en el alma. ¿Sabes, Elena? En medicina existe el concepto de beneficio secundario de la enfermedad. Es cuando la dolencia le da a la persona algo más allá del sufrimiento, la atención de los seres queridos, el derecho a no tomar decisiones, la posibilidad de evitar responsabilidades. A veces, la persona se aferra inconscientemente a la enfermedad precisamente por ese beneficio. Pero también existe el proceso inverso, cuando la enfermedad se convierte en un punto de inflexión, un momento de la verdad. Y entonces, con toda su destructividad, regala una renovación. Creo que en tu caso es así.
sus palabras se quedaron conmigo cuando me dormí. Esa noche, por primera vez desde el accidente, dormí profunda y tranquilamente, sin sueños angustiosos ni despertares por el dolor. Como si mi cuerpo, maltratado por el trauma, y mi alma, agotada por años de silencioso sacrificio, por fin hubieran empezado a sanar. Quizás este accidente realmente se había convertido para mí en ese punto de inflexión necesario, ese momento en que la vaga insatisfacción con la vida se transformó en una decisión clara: era hora de cambiar, hora de aprender a vivir para mí misma. No de forma egoísta, sino consciente y cuidando mi propio bienestar. Y aunque ese camino no fuera fácil, sería real. Mi propio camino. Pagándole simplemente por existir. Está cicatrizando bien, constató. Si sigue así, en una semana quitamos los puntos. Gracias, doctor Sánchez. Por todo. Me miró con ligera sorpresa. Es mi trabajo, Elena. Es agradable oír eso, muchos pacientes dan por sentado lo que hacemos. Después de que el médico se fuera, le pedí a la enfermera que me ayudara a llegar a la ducha. Con la bata del hospital, apoyándome en su brazo, avancé lentamente por el pasillo. Desde las puertas entreabiertas de otras habitaciones llegaban fragmentos de conversaciones, sonidos de televisión, la risa de alguien, la vida normal del hospital que antes solo había observado desde fuera, cuando visitaba a papá después de su operación de ojos. La ducha era pequeña, con azulejos antiguos, pero estaba limpia. El agua tibia no solo eliminaba el olor a hospital, sino que parecía llevarse también el peso de la conversación de ayer con mi familia. Me quedé bajo el chorro, sujetándome con cuidado a la barra, la herida todavía dolía con los movimientos bruscos, y reflexionaba sobre cómo había cambiado mi vida en apenas 3 días, el accidente, el hospital, la conversación con mis padres, la decisión de cortar la ayuda económica. Como si un director de cine loco hubiera cambiado bruscamente el decorado en medio de la obra, y ahora los actores tuvieran que improvisar. Al volver a la habitación, me encontré con que tenía visita. Olga y Marina, mis compañeras del departamento de marketing, estaban sentadas en las sillas junto a la cama, charlando animadamente sobre algo. Al verme, se levantaron de un salto. Elena, Olga, una mujer bajita y enérgica con la que empecé a trabajar a principios de los 2000, cuando el mercado farmacéutico apenas se estaba formando, se abalanzó sobre mí. Por fin. Ya pensábamos que te habían llevado a hacerte pruebas. Chicas, sonreí desconcertada, intentando ajustarme bien la bata. ¿Cómo? Pensabas que te íbamos a dejar tirada, resopló Marina, la empleada más joven, a la que una vez tomé bajo mi protección. Vinimos anteayer. Pero acababas de salir de la UCI y no nos dejaron pasar. Me ayudaron a acomodarme en la cama, colocando con cuidado una almohada tras mi espalda. Solo entonces me fijé en las bolsas que habían traído. Hemos reunido algunas cosillas, empezó Olga a sacar el contenido sobre la mesita de noche. Caldo casero, este es de Marina, es una cocinera excelente. Fruta, yogures. Y también te hemos traído un pijama y zapatillas, que con lo del hospital no estarás muy cómoda, ¿verdad? Miraba aquellas cosas sencillas, el termo con caldo, el pijama de flores cuidadosamente doblado, las zapatillas mullidas, y sentí un nudo en la garganta. Estas personas, a las que conocía del trabajo, con las que coincidía en reuniones y cenas de empresa, mostraban más preocupación que mi propia familia. Gracias, conseguí decir. No os imagináis lo importante que es esto para mí. Anda ya,
Marina hizo un gesto restándole importancia. Somos un equipo. Todo el departamento está preocupado. Óscar Díaz incluso quería venir él mismo, pero tenía una reunión en el ministerio. Óscar Díaz, nuestro jefe, siempre me había parecido un poco distante, centrado exclusivamente en los procesos de negocio. La idea de que estuviera preocupado por mí fue inesperada y conmovedora. Y además, Olga bajó la voz hasta un susurro conspirador, dijo que la empresa cubrirá todo tu tratamiento con el seguro médico privado, y mientras estés de baja, conservarás el sueldo íntegro. Era increíble. Por supuesto, sabía que existía el seguro privado, yo misma había tramitado los papeles. Pero una cosa es saberlo en teoría y otra muy distinta encontrarse con un apoyo real. Pero, ¿seguro? No tenemos prevista una cobertura tan larga de baja. Dudé. Para ti sí está prevista, afirmó Marina con seguridad. Eres una empleada clave. Óscar Díaz dijo que ha puesto en marcha un programa interno de apoyo a personal valioso, y tú eres la primera de la lista. Hablamos casi una hora. Me contaron las novedades de la oficina, historias divertidas sobre cómo Pedro de Logística se quedó atrapado en el ascensor con el director de ventas e intentó aprovechar el tiempo para presentarle su proyecto, sobre cómo Susana de Contabilidad por fin se atrevió a teñirse el pelo de violeta, algo con lo que soñaba desde su juventud en los 80, sobre los nuevos medicamentos que estaban a punto de salir al mercado. Y poco a poco, sentí que volvía a la vida. No a aquella vida en la que era un cajero automático para mi familia, sino a una vida humana normal, llena de alegrías sencillas, risas y preocupaciones cotidianas. Cuando por fin se prepararon para irse, Olga tenía que recoger a su nieto del colegio y Marina iba a un taller de cerámica por la noche, no sentí vacío, sino una cálida gratitud. Chicas, gracias de verdad, les dije al despedirme. De nada, sonrió Olga. Por cierto, hemos hecho un horario de quién viene y cuándo. Mañana quería venir Nicolás Ibáñez, el viernes yo con Catá, del departamento regional. Así que no te vas a aburrir. Después de que se fueran, comí un poco del caldo. Estaba tan bueno que, por primera vez en días, sentí apetito de verdad. Luego, la enfermera me ayudó a ponerme el pijama que me habían traído. Por la noche, cuando ya habían atenuado las luces de la habitación y mi compañera dormitaba plácidamente, se asomó Luisa Fernández. ¿Cómo va ese ánimo?, preguntó en voz baja, sentándose en el borde de la cama. Veo que hoy has tenido visita. Sí, compañeros del trabajo, sonreí. ¿Sabes? Nunca hubiera pensado que reaccionarían así. No éramos especialmente amigas fuera de la oficina. En los momentos difíciles siempre se revela la verdadera naturaleza de las relaciones, comentó Luisa filosóficamente. Por cierto, han vuelto a preguntar por ti. Me tensé. ¿Mis padres? Sí, asintió ella. Vinieron hace una hora más o menos, pero ya era la hora de descanso. Y además, el doctor Sánchez no recomendó alterarte. Así que les dije que no se te podía molestar. Le apreté la mano con gratitud. Gracias. No estoy segura de estar preparada para esa conversación, Luisa. Ella asintió comprensiva. No parecían muy contentos, sobre todo el hombre más joven. Insistía en que lo dejara pasar por ser familiar cercano. Javier. Claro. Seguramente no esperaban que bloqueara las tarjetas de verdad. Quizás pensaron que era una amenaza vacía y ahora, enfrentados a la realidad,
venían a hacerme entrar en razón. Hiciste bien en no dejarles pasar, dije. Necesito tiempo para ordenar mis ideas. Lo entiendo, asintió la enfermera. Y ahora necesitas tranquilidad, no más nervios. Por cierto, tu teléfono, sacó mi smartphone del bolsillo de su uniforme. Tienes muchos mensajes, pero le quité el sonido. Quédatelo tú, por favor, le pedí. Al menos hasta mañana. Y si alguien llama por trabajo, avísame. Cuando Luisa se fue, me quedé mucho rato despierta, pensando en lo extraña que es la vida. Construimos relaciones durante años, invertimos en ellas esfuerzo, emociones, recursos, y de repente, en un momento de crisis, resulta que todo estaba construido sobre cimientos inestables. Y al revés, personas que considerábamos simples compañeros, conocidos, de pronto muestran una preocupación tan sincera que ni siquiera soñábamos. Recordé aquella película sobre un hombre indeciso, creo que de los 80, que vimos mamá y yo en la vieja tele en blanco y negro. Había un monólogo sobre cómo a menudo confundimos el egoísmo con el cuidado, y la falta de voluntad con la bondad. Creo que toda mi vida cometí precisamente ese error, tomaba mi incapacidad para decir no, por una muestra de amor, y las manipulaciones de mis familiares por su derecho natural. Pero ahora, tumbada en la cama del hospital, comprendí de repente que mi vida era realmente mía, y tenía todo el derecho a decidir cómo vivirla y con quién. Fuera. La ciudad nocturna bullía. Sonaban las bocinas de los coches, llegaban fragmentos de música de vehículos que pasaban, en algún lugar lejano sonó la sirena de un tren de cercanías. La vida continuaba. Y yo era parte de ella. No un apéndice de los deseos ajenos, no un cajero automático, no la eterna salvadora. Sino una persona independiente con derecho a su propia felicidad. Con este pensamiento me dormí, por primera vez en muchos años, con una sensación de ligereza sorprendente y anticipación de cambio. La mañana empezó con la visita del médico. El doctor Sánchez estaba contento con mi estado. Te estás recuperando más rápido de lo que esperábamos, dijo después de auscultar mi corazón. Si esto sigue así, en una semana podríamos hablar del alta. Por supuesto, con seguimiento ambulatorio y limitación de esfuerzo físico. Asentí, sintiendo una oleada de energía. La perspectiva de volver a casa ya no me asustaba como antes. Al contrario, empecé a hacer planes. Después de la visita y del desayuno, que por primera vez me comí entero, entró Luisa con mi teléfono. Toma, dijo, tendiéndomelo. Creo que ya estás lo bastante fuerte para manejar esto. Sonreí. Gracias por cuidarme. Hoy, de verdad. Me siento mucho más fuerte. Al desbloquear la pantalla, vi multitud de notificaciones, varias llamadas perdidas de mamá, papá, Javier, un par de decenas de mensajes en WhatsApp, notificaciones del correo electrónico. Respirando hondo, abrí WhatsApp. Los mensajes de mis familiares iban increciendo, primero desconcierto, luego indignación, después amenazas, le contaremos a todo el mundo qué clase de hija eres, y, finalmente, intentos de dar pena, papá está muy mal, está preocupado. Nada nuevo, en realidad. Las mismas tácticas que habían usado durante años para conseguir de mí lo que querían. También había mensajes de compañeros. Óscar Díaz preguntaba por mi estado. Susana de Contabilidad escribía que había tramitado todos los papeles de la baja. Nicolás Ibáñez avisaba que pasaría a verme hoy después de comer.
Respondí a mis compañeros, agradeciéndoles su preocupación. Pero los mensajes de mis familiares los dejé sin respuesta. Aún no estaba lista para una nueva ronda de manipulaciones. En lugar de eso, abrí el correo y encontré un email de la aerolínea confirmando el reembolso de los billetes. Retuvieron una parte como penalización, pero prometieron devolver la mayor parte en una semana. Del hotel también llegó la confirmación de la cancelación de la reserva. Allí la penalización fue mayor, pero aún así recuperé una suma significativa. Inesperadamente, descubrí un correo de mi gestor del banco, Víctor. Elena, buenos días. Me apresuro a informarle de que su orden de bloqueo de las tarjetas adicionales ha sido ejecutada. Sin embargo, quiero señalar que esta mañana sus familiares acudieron a nuestra oficina e intentaron levantar las restricciones, alegando que usted se encuentra en estado grave y no es consciente de sus actos. Nosotros, por supuesto, nos negamos. Sin su autorización personal. Por si acaso, le ruego que confirme que el bloqueo se realizó por voluntad suya. Ahí estaba. No solo habían venido al hospital. Habían intentado saltarse mi prohibición a través del banco. Ni siquiera me sorprendió, simplemente confirmó que había tomado la decisión correcta. Escribí rápidamente una respuesta, confirmando mis acciones y agradeciendo a Víctor su vigilancia. Al final añadí, y para el futuro, ningún cambio en el acceso a mis cuentas sin mi presencia personal en la oficina o un poder notarial oficialmente certificado. Al enviar el correo, sentí de repente algo parecido a la alegría por dentro. Tranquila, serena, pero clara. Por primera vez en mucho tiempo, actuaba en mi propio interés. Por mí y por mis límites. Y esa sensación era tan nueva, tan fresca, que casi sentí físicamente cómo se enderezaba mi columna vertebral interna, doblada durante años bajo el peso de las expectativas ajenas. Después de comer, como había prometido, vino Nicolás Ibáñez. Esta vez no estaba solo. Con él vinieron otros 3 compañeros, del departamento financiero, un joven de marketing, Elena de I&D. Una delegación de la oficina, sonrió Nicolás, colocando sobre la mesita los regalos que traían. Todos querían verte en persona, asegurarse de que vas camino de recuperarte. Me conmovió profundamente. Nunca se me había ocurrido que los empleados con los que coincidía principalmente en reuniones y eventos de empresa reaccionarían así ante mi desgracia. No te imaginas cómo se preocupó todo el mundo cuando nos enteramos, dijo Olga, ajustándose sus características gafas de montura roja. Óscar Díaz, lo primero que hizo fue recabar toda la información sobre el seguro, asegurarse de que la empresa cubriría los gastos médicos, y mandó hacer un calendario de visitas, añadió David. Para que no te sintieras sola. A mí, por cierto, me toca el lunes. Me reí, imaginando al serio Óscar Díaz organizando un horario de visitas para una empleada enferma. No tenéis por qué, empecé, pero Marina me interrumpió. Claro que no tenemos por qué. Queremos. Siempre ha sido un apoyo para nosotros, ahora nos toca a nosotras. Esas simples palabras me llegaron al alma. En la oficina, estaba acostumbrada a ser fuerte, organizada, a resolver los problemas de los demás, y de repente resultaba que detrás de las relaciones formales se escondía algo más, una verdadera conexión humana. Compartimos historias divertidas. David contó cómo el vicepresidente de ventas se quedó atrapado en el viejo ascensor con la nueva becaria y pasó hora y media explicándole la cultura corporativa hasta que los liberaron.
Olga me invitó al cumpleaños de su hijo, que sería dentro de un mes. El niño cumplía 10 años y planeaba una fiesta temática de Star Wars. Por un momento, olvidé por completo mi drama familiar, el dolor, el hospital. Como si me hubiera sumergido en otro mundo, normal, cálido, humano. Cuando se prepararon para irse, yo sentí una oleada de gratitud. Gracias por venir. No os imagináis lo importante que es para mí. Volveremos, prometió Nicolás Ibáñez. Y no solo al hospital. Cuando te den el alta, tampoco te quedarás sola. Después de que se fueran, pedí dar un paseo por el jardín del hospital. Necesitaba respirar aire fresco, tocar el mundo más allá de la habitación. El día era claro, verdaderamente primaveral. Las hojas jóvenes de los árboles susurraban suavemente con la ligera brisa, en los parterres ya habían florecido las primeras flores. Paseábamos sin prisa por los caminos con Luisa Fernández, y yo sentía como con cada paso volvían mis fuerzas. «¿Sabe?», dijo de repente la enfermera, mirando un cerezo en flor cercano. «La he visto antes. En un anuncio de su compañía farmacéutica, en la tele. Hablaba de un medicamento para la alergia». La miré sorprendida. ¿De verdad? Fue hace unos 3 años, casi lo había olvidado. Los de marketing insistieron en que saliera alguien de la casa, no una actriz profesional. Hablaba bien, de forma convincente, asintió ella. Entonces pensé, mira, una persona en su sitio. ¿Y usted siempre quiso ser enfermera? Ella miró a lo lejos, pensativa. En realidad, soñaba con ser médico. Incluso entré en la facultad de medicina, pero no pudo ser. Circunstancias familiares. Tuve que dejarlo después del 3er año. Marido, hijos, trabajo, la vida pasó. Y el sueño se quedó. Nunca es tarde para volver, dije. Ahora hay muchas opciones para estudiar a distancia. A los 58, resopló con escepticismo. ¿Y quién me va a querer con un título a esta edad? Usted misma, respondí con firmeza. En primer lugar, usted misma. Para no lamentarse por lo que no pudo ser. Me miró atentamente, como si me viera por primera vez. ¿Sabe qué es curioso? Usted está en el hospital, después de una operación, y me está consolando a mí. ¿Qué conversación más rara estamos teniendo? Nos reímos, y esa risa, simple y sincera, fue la mejor medicina. Nos sentamos en un banco bajo un manzano en flor. Sus pétalos blancos y rosados caían lentamente al suelo, creando una delicada alfombra a nuestro alrededor. ¿Sabe?, dije, observando a 2 gorriones que escarbaban afanosamente en la hierba joven. Toda mi vida pensé que cuidar de la familia era un deber incondicional. Que si podía ayudar, entonces debía hacerlo. Mamá me inculcó desde niña que la familia es sagrada. Correcto, asintió Luisa. Solo que el cuidado debe ser mutuo. Yo misma pasé por eso. Me contó su historia, como durante 20 años mantuvo a un marido alcohólico, dedicando todas sus fuerzas y recursos, creyendo que su deber era aguantar y ayudar. Como él, en una borrachera, golpeó a su hijo, y algo dentro de ella se rompió. Lo difícil que fue tomar la decisión de echar al marido de casa. Como la juzgaron vecinos y familiares. ¿Sabe qué fue lo más sorprendente?, preguntó, mirando las nubes. Se recompuso. Cuando entendió que yo ya no iba a ayudarme más. ¿Devuélvenos las tarjetas y olvidamos esta conversación?
Al fin y al cabo, tú siempre has ayudado. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado, Javi, es que he estado en el hospital después de casi morir en un accidente y he comprendido algo importante: la vida es corta y hay que gastarla conscientemente. ¿Y eso qué tiene que ver?, resopló él. Estamos hablando de dinero, no de filosofía. Y yo estoy hablando precisamente de la vida, dije con firmeza. De mi vida, que durante años he construido alrededor de vuestras necesidades. Eso se acaba ahora. Mamá juntó las manos. Dios mío. Ha visto demasiados de esos programas que echan ahora sobre relaciones tóxicas. Pronto empezará a hablar de abuso y gaslighting. Inesperadamente, intervino en la conversación mi médico, el doctor Antonio Sánchez, que entraba en la habitación para la ronda de tarde. ¿Qué está pasando aquí? Su tono era tranquilo pero autoritario. Es la hora de descanso y esto parece un mercado. Mamá, sin perder nunca la compostura, se volvió hacia él al instante. Doctor, dígame, ¿está mi hija en su sano juicio? Ha cancelado nuestro viaje familiar, ha bloqueado las tarjetas bancarias. ¿Es normal para alguien después de una operación? El doctor Sánchez la recorrió con una mirada atenta. Su hija está plenamente consciente y es capaz. Ha tomado unas decisiones financieras. Es su derecho. Y ahora les pediré a todos que abandonen la habitación. La paciente necesita tranquilidad. Somos sus padres, mamá no se rendía. Tenemos derecho a estar con ella. En este hospital, respondió el médico con calma, sus derechos se limitan al reglamento interno, y ahora mismo lo están incumpliendo. Si no se van voluntariamente, llamaré a seguridad. Algo en su tono, en su mirada segura, les hizo retroceder. Mamá me lanzó una última mirada indignada. Esto no ha terminado, Elena. Ya hablaremos cuando estés más cuerda. Papá, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se detuvo en la puerta. Se volvió e inesperadamente dijo: recupérate, hija. Yo intentaré explicarle a mamá. En su mirada brilló algo, quizás arrepentimiento, quizás comprensión. En ese momento sentí una punzada de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, al menos con papá, podríamos construir una nueva relación sana. Cuando se fueron, el doctor Sánchez se quedó para comprobar mis constantes. ¿Cómo se siente después de esta visita?, preguntó mientras me tomaba la tensión. Extrañamente, respondí con sinceridad. Antes, escándalos como este me dejaban fuera de juego varios días. Ahora siento casi calma. Es buena señal, asintió. ¿Sabe? En medicina existe el concepto de lo psicosomático. El cuerpo y la mente están conectados mucho más estrechamente de lo que muchos creen. He visto pacientes que no mejoraban a pesar de toda la medicación porque se aferraban a la enfermedad. Y he visto a otros recuperarse contra todo pronóstico porque encontraron un punto de apoyo interno. Guardó el tensiómetro en el bolsillo de su bata. Sus constantes son buenas, considerando el estrés que ha sufrido. Creo que va por el buen camino, en todos los sentidos. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana, donde más allá de la valla del hospital transcurría una tarde madrileña normal, gente que volvía a casa del trabajo, niños jugando en los parques, parejas mayores paseando del brazo. La vida corriente, en la que cada persona busca su camino, su verdad, su punto de apoyo. Y mi punto de apoyo empezaba a manifestarse. A través del dolor,
la pérdida y la decepción. Estaba en la conciencia de mi propio valor, en el derecho a elegir mi vida, en la capacidad de decir no incluso a las personas más cercanas si sus exigencias cruzaban los límites de lo razonable. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía culpa, ni ansiedad, ni responsabilidad por las vidas ajenas, sino una tranquila confianza en la corrección de mi camino. Y esa sensación era la verdadera curación, más profunda que la cicatrización de las heridas físicas. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma. Mis familiares no aparecieron, aunque supe por el guardia de seguridad que mamá había venido otra vez, pero no la dejaron pasar. El doctor Sánchez había ordenado restringir las visitas a aquellos que yo misma indicara en una lista especial. En esa lista incluía a mis compañeros y a papá, por separado de mamá y mi hermano. Algo me decía que con él todavía se podía hablar, si era sin la presión del resto de la familia. Mi estado mejoraba cada día. Ya podía caminar sola por el pasillo, bajar al jardín del hospital. El dolor casi había desaparecido, solo quedaba una ligera molestia con los movimientos bruscos. El doctor Sánchez estaba contento con mi progreso. Unos días más y quitamos los puntos, dijo durante la visita de la mañana. Y de ahí al alta queda poco. Al pensar en volver a casa, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, quería volver a mi entorno habitual, dormir en mi cama, cocinar en mi cocina. Por otro, entendía que volvía al mismo ambiente, pero siendo ya otra persona, y no sabía cómo me recibiría ese ambiente. Una mañana, después del desayuno, se asomó Luisa Fernández a mi habitación. «¿Tienes visita?», dijo. «Tu padre». Me tensé, pero luego asentí. «¿Qué pase?». Papá entró tímidamente, como si temiera que lo echaran. Parecía cansado y más delgado, con ropa algo anticuada. En las manos llevaba una pequeña bolsa de papel. «Hola, hija», dijo en voz baja. «¿Puedo?». «Claro, papá», intenté sonreír. «Siéntate». Se sentó en el borde de la silla, dejando la bolsa en la mesita. «Esto para ti, coma», dijo, señalando la bolsa. «Ciruelas. Recuerdo que te encantaban de pequeña». Me conmovió ese detalle. Era verdad, de niña me encantaban las ciruelas maduras, y papá siempre me las compraba en el mercado de camino a casa desde el trabajo. Esas pequeñas muestras de atención eran su forma de expresar amor, no con palabras, no con abrazos, sino con gestos silenciosos como ese. «Gracias, papá». Cogí una ciruela y le di un mordisco. Era dulce y jugosa. Muy rica. Guardamos silencio. Papá miraba por la ventana, como reuniendo valor. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «¿Te dan el alta pronto?». «Sí, en unos días, supongo», asentí. «Ya estoy mucho mejor». De nuevo se hizo el silencio. Veía que papá quería decir algo importante, pero no encontraba las palabras. «Papá», decidí ayudarle. «¿Has venido solo?». «¿Mamá sabe que estás aquí?». Negó con la cabeza. «No lo sabe». Le dije que iba al centro de salud a por recetas. No lo habría aprobado. «Ya sabes cómo es mamá». Suspiró. «Cree que hiciste mal. Con las tarjetas esas, con el viaje». «¿Y tú qué piensas?». Papá levantó la vista hacia mí. Ojos cansados, descoloridos por la edad, pero aún claros. «Yo pienso que nosotros», titubeó, buscando las palabras, «que nos acostumbramos a depender de ti».
Demasiado. Esa confesión, tan simple y honesta, me conmovió profundamente. No esperaba tanta franqueza de mi padre, que siempre había sido de pocas palabras y raramente expresaba sus pensamientos directamente. Papá, no me niego a ayudaros, dije con suavidad. Pero no como antes. No dando dinero para todo, no pagando los interminables cursillos de Javier que no llevan a ninguna parte. Entiendo, asintió papá. Tienes razón con Javi. Lo hemos malcriado. Se lo he dicho a mamá, pero ya sabes, siempre ha creído que él es especial, que necesita más tiempo para encontrarse a sí mismo. Papá, tiene 35 años. ¿Cuánto tiempo más necesita? Papá sonrió amargamente. Digo lo mismo, pero nadie me escucha. Especialmente desde que me jubilé. Como si al dejar de trabajar hubiera perdido el derecho a opinar. Por primera vez pensé en lo difícil que debió ser para papá todos estos años. Trabajó en la misma empresa casi 40 años, era un especialista respetado, su opinión se tenía en cuenta, y de repente se convirtió simplemente en un jubilado, un hombre sin estatus, sin influencia, cuya opinión no significaba nada. Lo siento, papá, dije sinceramente. No había pensado en cómo te sentías. ¿Y por qué tenías que pensar? Se encogió de hombros. Papá. Tú tienes tu vida, tus problemas. Era yo quien debía haber puesto a mamá en su sitio, haber obligado a Javier a trabajar. Calló, luego añadió en voz baja, ¿sabes? Cuando me enteré de tu accidente, casi me vuelvo loco de miedo. Imaginé que ya no estabas, y comprendí que había vivido los últimos años de alguna manera mal, incorrectamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez que yo recordara, veía llorar a papá. Incluso en el funeral de la abuela se mantuvo firme. Me siento tan culpable contigo, Elenita, su voz tembló. Por haber permitido que todo esto pasara. Por no haberte protegido de las exigencias de mamá, de los caprichos de Javi. Por coger tu dinero y callar, aunque veía lo difícil que era para ti. Extendí la mano y apreté la suya, áspera, con venas prominentes y manchas oscuras de la edad. Papá, no te culpes. Yo también tengo culpa. Pude decir, no, en cualquier momento, pero no lo hice. Porque me era más fácil dar dinero que explicar por qué me negaba. Más fácil aceptar que discutir. Papá asintió. Todos elegimos el camino de menor resistencia. Y no nos damos cuenta de cómo pasan los años. Hablamos mucho esa mañana. Por primera vez en muchos años, de forma verdaderamente abierta. Papá contó cómo se preocupaba por Javi, cómo intentaba convencer a mamá de que no necesitaba otro cursillo, sino simplemente un trabajo, cualquiera, para sentir la responsabilidad. Cómo se enfadaba cuando mamá me llamaba pidiendo dinero, pero callaba porque era más fácil. Cómo se avergonzaba delante de sus amigos cuando le preguntaban a qué se dedicaba su hijo y él tenía que inventarse historias sobre proyectos prometedores. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo en un momento. Javi es un chico con talento. De niño. Dibujaba que los profesores se maravillaban. En la universidad, pillaba la programación al vuelo. Y ahora se pasa días enteros delante del ordenador, jugando a esos juegos suyos o leyendo algo en internet. La vida se le pasa. Todavía puede cambiar, papá, dije, aunque no lo creía mucho. Si recibe el empujón adecuado. Quizás tu decisión con las tarjetas sea ese empujón, suspiró papá. Aunque ahora solo está enfadado.
Dice que has traicionado a la familia, que deberíamos demandarte. ¿Demandarme? No podía creer lo que oía. ¿Por qué? Porque supuestamente nos prometiste manutención y no cumpliste tu promesa. Papá negó con la cabeza. Tonterías, claro. No hay documentos, ni hubo promesas. Simplemente busca una forma de presionarte. Sentí una oleada de ira crecer dentro de mí. O sea, que en lugar de reflexionar sobre su vida, Javier busca formas de seguir parasitándome. ¿Y mamá qué piensa de lo de demandar? Ella, papá titubeó. No está en contra. Dice que tienes que entender que la familia es una responsabilidad. Sonreí amargamente. Curioso lo que para ella significaba esa responsabilidad familiar. ¿Alguna vez se había preguntado si era duro para mí, si estaba cansada, si necesitaba ayuda? Tu madre es una persona complicada, suspiró papá. Sus padres eran muy estrictos, exigentes. Especialmente su padre, nunca la elogiaba, solo señalaba los errores. Y ella creció convencida de que el amor hay que ganárselo, demostrar tu utilidad. Esa información no era del todo nueva. Sabía que mamá había tenido una infancia difícil, pero nunca había conectado su actitud hacia mí con su propia experiencia. ¿Y ella traslada eso a mí? ¿Cree que debo demostrar constantemente mi amor y utilidad? Probablemente sí, coma. Asintió papá. Solo que ella misma no se da cuenta. Para ella es normal esperar sacrificios de un hijo, porque sus padres esperaban lo mismo de ella. Callamos, reflexionando sobre esa idea. Fuera cantaba un mirlo, su melodía vibrante contrastaba extrañamente con la pesadez de nuestra conversación. Papá, dije finalmente. No os abandonaré. Pero tampoco volveré a la relación de antes. Si necesitáis dinero para cosas concretas, medicinas, comida, facturas, ayudaré. Pero nada de tarjetas con acceso ilimitado. Y nada de mantener a Javier hasta que encuentre trabajo. Papá asintió. Hablaré con mamá. Intentaré explicárselo. No sé si escuchará. Gracias, papá, le apreté la mano. Por venir. Por escuchar. Cuando se iba, se volvió en la puerta y dijo algo que no le oía decir. Creo, desde mi infancia, estoy orgulloso de ti, hija. De la persona en la que te has convertido. Esas simples palabras me reconfortaron más que el reconocimiento de amor más exquisito. Después de que papá se fuera, me quedé mucho rato sentada junto a la ventana, mirando el jardín del hospital donde paseaban pacientes por los caminos. La conversación me dejó un sentimiento de esperanza, débil, pero esperanza al fin, de que no todos los puentes estaban quemados, de que al menos con papá era posible construir una nueva relación sana. Los pensamientos sobre mamá y mi hermano eran más inquietantes. Si de verdad decidían demandar. Pero como dijo papá, no había documentos, no había asumido ninguna obligación legal. Probablemente era solo una forma de asustarme, de obligarme a volver al modelo de relación anterior. En cualquier caso, no había vuelta atrás. Había decidido firmemente cambiar mi vida, y si eso significaba una ruptura temporal con parte de mi familia, bueno, ese era el precio de la libertad. Esa misma tarde, me llamó Óscar Díaz, mi jefe. Fue una llamada extremadamente inusual, porque antes nunca me había llamado personalmente, prefiriendo comunicarse a través de su secretaria o por correo electrónico. Elena, su voz sonaba inesperadamente cálida.
¿cómo se encuentra? Los médicos dicen que va mejorando. Sí, Oscar, respondí, todavía sorprendida por su llamada. Pronto me darán el alta. Excelentes noticias. Todos aquí estamos preocupados por usted. Hizo una pausa. Elena, la llamo por un asunto importante. Resulta que se queda vacante el puesto de subdirectora de cuentas clave, y quería ofrecérselo a usted. No podía creer lo que oía. Ese puesto significaba un ascenso considerable, un aumento de sueldo y, por supuesto, un aumento de responsabilidad. ¿Pero por qué yo?, pregunté desconcertada. Tenemos empleados con más experiencia. La experiencia no es lo principal, respondió Oscar con seguridad. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien con mente analítica y capacidad de organización. Y lo más importante, alguien que sepa establecer límites sanos. Límites, me sorprendí. Exactamente, casi pude oír su sonrisa en la voz. ¿Sabe? Llevo tiempo observándola. Es una profesional excelente, pero siempre ha estado, ¿cómo decirlo?, demasiado disponible. Siempre aceptaba proyectos adicionales, se quedaba hasta tarde, trabajaba los fines de semana. Esos empleados son valiosos, pero a menudo se queman. Y en el nuevo puesto hay que saber distribuir la carga, delegar, a veces decir, no. A juzgar por lo que he oído de los compañeros, ahora mismo está aprendiendo ese arte. Comprendí que, de alguna manera, se había enterado de mi situación familiar. Quizás Nicolás Ibáñez, quizás otros compañeros que me visitaron. O sea que mi situación personal. Elena, dijo Oscar Díaz seriamente. No me meto en la vida personal de los empleados. Pero valoro a las personas que crecen y se desarrollan, también superando dificultades. Si ha aprendido a establecer límites en su vida personal, podrá hacerlo también en la profesional. Y eso es exactamente lo que necesita un directivo. Me conmovieron sus palabras y su fe en mí. Gracias, Oscar. Yo, acepto encantada su oferta. Excelente, en su voz sonaba una satisfacción sincera. Recupérese, Elena. La esperamos en la oficina. Pero no se apresure, la salud es lo más importante. Volver a acostumbrarme a la independencia. No es solo eso. Me senté en el borde de la cama. En casa no hay nadie, pero están todas mis cosas, fotos, recuerdos, y con ellos, las memorias, algunas de las cuales preferiría olvidar. Luisa Fernández asintió comprensiva. Cuando eché a mi marido, lo primero que hice fue guardar todas sus fotos en un cajón. No las tiré, no, al fin y al cabo, es el padre de mi hijo. Pero las quité de la vista. Y, ¿sabes? Inmediatamente se respiraba mejor. Me quedé pensando. Quizás yo también debería quitar las fotos familiares que colgaban en el salón, al menos por un tiempo, hasta que aclarara mis sentimientos. ¿Vendrá alguien a recogerte?, preguntó Luisa, ayudándome a guardar las últimas cosas. Sí, mi compañera Marina quedó en venir a por mí a las 12. Como si respondiera a mis palabras, se asomó a la habitación una enfermera de admisiones. Elena Martínez, tiene visita. Dicen que han venido a recogerla. Miré el reloj. Eran solo las 10. Demasiado pronto para Marina. Que pasen, por favor, dije, esperando ver a mi compañera, que quizás se había liberado antes. Pero en la puerta apareció Javier, y detrás de él, mamá.
Sus rostros expresaban una irritación mal disimulada. «Elenita», exclamó mamá en voz alta, entrando en la habitación. «Hemos venido a llevarte a casa». Me quedé desconcertada. Desde la discusión, no había hablado con ellos y no les había dicho nada sobre el alta. «Mamá, Javier. ¿Cómo sabíais que me daban el alta hoy?» «Nos lo dijo tu padre, masculló Javier, recorriendo la habitación con la mirada, como si inspeccionara una propiedad ajena. «Hemos decidido que te vengas con nosotros. Necesitas cuidados, supervisión». «De ninguna manera», dije con firmeza. «Me las arreglo perfectamente sola. Y ya viene una compañera a por mí». Mamá frunció los labios. «¿Una compañera? ¿Y la familia para qué está?» «Somos tu gente, nosotros te cuidaremos. Ya he preparado tu antigua habitación, he comprado comida». «Mamá», la interrumpí, sintiendo una oleada de irritación crecer dentro de mí. «Agradezco la preocupación, pero me voy a mi casa. Y no necesito cuidados las 24 horas. Los médicos han dicho que puedo valerme por mí misma». «¿Qué tonterías dices?», se indignó ella. «Acabas de salir de una operación grave. Claro que te vienes con nosotros». Luisa Fernández, que observaba la escena en silencio, preguntó en voz baja: «Elena, ¿llamo al médico?». «No hace falta», negué con la cabeza. «Mamá y yo lo hablaremos ahora tranquilamente». Aunque por dentro sentía que una conversación tranquila no sería posible. A juzgar por la expresión de mamá y Javier, habían venido con la firme intención de llevarme con ellos. Me imaginaba por qué, en su casa les sería más fácil presionarme, manipularme, intentar devolverme al antiguo modelo de relación. «Aquí no hay nada que discutir», cortó mamá. «Recoge tus cosas y vámonos, el taxi nos espera abajo». Respiré hondo, como me había aconsejado el doctor Sánchez. «Mamá, agradezco tu preocupación, pero soy una adulta y tengo derecho a decidir dónde vivo y quién me cuida. Me voy a mi casa». «Es que no entiendes lo que es mejor para ti», mamá alzó la voz. «Estás bajo los efectos de la medicación, no eres responsable de tus actos». Era la táctica ya conocida, intentar presentarme como incapacitada, incapaz de tomar decisiones. Exactamente igual intentaron actuar en el banco cuando bloqueé las tarjetas. «Estoy perfectamente cuerda», respondí, «y sé muy bien lo que hago». «¿Pero por qué insistís tanto en que me mude con vosotros?», esa es una pregunta interesante. Javier dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir?». «Que después de mi decisión de cortar la financiación ilimitada, de repente os ha entrado un fervoroso deseo de cuidarme. ¿No os parece extraño?». Mamá juntó las manos. «¿Cómo puedes? Si estamos preocupados. Somos tu familia». ¿La familia que montó un escándalo junto a la cama de una persona recién operada? ¿La familia que quería irse de vacaciones dejándome sola en el hospital? ¿La familia que intentó saltarse mi prohibición en el banco? Lo sabía, mamá pasó a un tono trágico. No lo ha olvidado. No ha perdonado. Nos lo reprochará hasta el fin de sus días. Ese gesto teatral, que en el pasado siempre me hacía sentir culpable, ahora solo me provocó cansancio. Estaba tan cansada de estas manipulaciones, de esta toxicidad. «Mamá, no te estoy reprochando nada. Simplemente constato hechos. Y los hechos dicen que no necesitáis cuidarme a mí, necesitáis controlarme. Y yo ya no quiero estar bajo control.
Eres una desagradecida. Egoísta, soltó Javier. Después de todo lo que tus padres han hecho por ti. ¿Y qué han hecho concretamente por mí en los últimos 10 años, Javi? Lo miré directamente a los ojos. Criar a un hijo es, sin duda, un mérito, pero no una carta blanca para el resto de la vida. Abrió la boca para responder, pero en ese momento entró en la habitación Marina, mi compañera que debía recogerme. Hola, dijo alegremente, sin notar la tensa atmósfera. Me he liberado antes y he decidido. Oh. Son mis familiares, presenté. También han venido a recogerme. Marina. Me miró desconcertada, luego a mamá y a Javier. Ah, claro, dijo con ligera inseguridad. Entonces quizás yo sobre. En absoluto, le sonreí. Llegas justo a tiempo. Ya he recogido mis cosas, podemos irnos. O sea, que te niegas a venir con nosotros, estalló mamá. Sí, mamá. Me voy a mi casa, con Marina. Pero gracias por la oferta. Javier dio un paso adelante, su rostro crispado por la rabia. ¿No sabes con quién te metes, Elena? Podemos demandarte por no ayudar a tus padres y entonces. Joven, intervino Luisa Fernández con una inesperada firmeza en la voz, yo. Le aconsejaría no continuar por ese camino. Las amenazas pueden interpretarse como presión sobre un paciente. Y en una institución médica, eso es una falta grave. Javier se calló, claramente sin esperar esa respuesta de una enfermera de cierta edad. Vámonos, Javi, mamá lo tiró de la manga. Aquí es inútil hablar. Siempre hace lo que le da la gana. Ya en la puerta, se volvió. Te arrepentirás, Elena. Cuando te quedes completamente sola. Recordarás cómo rechazaste a tu propia familia. Cuando se fueron, un pesado silencio llenó la habitación. ¿Eran tus padres?, preguntó Marina con incertidumbre. Mi madre y mi hermano, asentí. Perdona por la escena. No pasa nada, se encogió de hombros. Todo el mundo tiene sus dramas familiares. ¿Lista para irnos? Asentí agradecida. Luisa Fernández me ayudó a recoger las últimas cosas y me acompañó hasta la salida. En la puerta del hospital, me abrazó con fuerza. Cuídese mucho, Elena. Y recuerde, a veces hay que soltar lo viejo para dejar las manos libres para lo nuevo. El camino a casa pareció a la vez corto e interminable. Marina charlaba sobre el trabajo, sobre un perfume nuevo que se había comprado, sobre cómo su hija había sacado su primer sobresaliente en física. Yo escuchaba a medias, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Todo parecía tan normal y, al mismo tiempo, nuevo, como si mirara las calles de siempre con otros ojos. Mi piso me recibió con silencio y olor a cerrado. Marina me ayudó a deshacer las maletas, comprobó si había comida en la nevera, naturalmente, estaba vacía, y se ofreció a ir a la tienda. No hace falta, la detuve. Pediré la compra online. Ya has hecho mucho por mí. ¿Segura? Podría quedarme a dormir, por si acaso. Totalmente segura, sonreí. Estoy bien, de verdad. Incluso me vendrá bien estar sola, pensar. ¿Cuándo? Marina se fue, recorrí lentamente el piso, como si lo redescubriera. El salón con el gran sofá donde me encantaba leer por las noches. La cocina, donde raramente cocinaba, prefiriendo comer algo rápido sobre la marcha. Mi dormitorio,
con la cama ancha en la que a menudo me quedaba dormida con el portátil, terminando proyectos de trabajo hasta altas horas de la noche. Todo estaba igual que antes del accidente y, al mismo tiempo, era completamente diferente. ¿O era yo la que había cambiado? Mi mirada cayó sobre la pared con las fotos en el salón. Había fotos familiares de diferentes años, yo con mis padres en la playa, Javi y yo en su graduación, mamá y papá en su 30 aniversario de boda, que yo organicé y pagué por completo. Recordando el consejo de Luisa Fernández, descolgué decididamente todas las fotos y las guardé en un armario. No para tirarlas, simplemente para quitarlas de la vista, para no hurgar en las heridas. Por la noche llamó papá. ¿Cómo estás, hija?, preguntó en voz baja. ¿Llegaste bien? Sí, papá, todo bien. Me acomodé en el sofá con una infusión. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Suspiró. Mamá, claro, está furiosa. Dice que la has traicionado, que eres una desagradecida. Pero ya me entiendes. Entiendo. ¿Y Javi? También está enfadado. No para de hablar de alguna demanda, busca información en Internet sobre los derechos de los hijos ante los padres. Una pérdida de tiempo, dije cansada. No tengo ninguna obligación legal con vosotros. Lo sé. Intento explicárselo, pero no escuchan. Callamos un momento. Luego papá preguntó con cautela, Elena, ¿podrías ayudarme con las medicinas? Tengo la receta del bisoprolol y el Adiro, y ahora mismo no tengo nada de dinero. Claro, papá, respondí sin dudar. ¿Cuánto necesitas? Dijo una cantidad, muy pequeña en comparación con lo que solía darles. Te lo transfiero a tu tarjeta. Y papá, puedes contar con mi ayuda para medicinas o comida. Simplemente, ahora lo haremos de otra manera, tú me dices qué necesitas concretamente, y yo ayudo. Gracias, hija, en su voz se oía alivio. No te imaginas lo importante que es esto para mí. Después de hablar con papá, sentí una extraña serenidad. A pesar del conflicto con mamá y Javier, no había roto todos los lazos con la familia. Papá parecía entender y aceptar mis condiciones. Quizás con el tiempo, los demás también se resignaran. Pero incluso si no, estaba lista para seguir adelante, bajo mis propias condiciones. Antes de dormir, abrí el correo electrónico y descubrí un email de la compañía de seguros. Me informaban de que habían revisado mi caso y estaban dispuestos a pagar una indemnización por el accidente. La suma era considerable, suficiente no solo para cubrir todos mis gastos médicos no cubiertos por el seguro, sino también para permitirme tomarme un descanso más largo antes de reincorporarme al trabajo. Lo sé, asentí. Mi jefe dijo que puedo volver cuando esté completamente lista. Tiene un buen jefe, sonrió el doctor Sánchez. ¿Y cómo va su situación familiar? Complicada, respondí honestamente. Pero me las arreglo. No lo dudo, me miró seriamente. ¿Sabe, Elena? En mis años de práctica he visto a muchos pacientes, y puedo decir que a veces un trauma físico lleva a la curación del alma. Por extraño que suene. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Ciertamente, el accidente que casi me cuesta la vida, paradójicamente, me había regalado una nueva vida, más consciente, más auténtica. Una de esas tardes, cuando ya me sentía bastante bien, sonó el timbre. En el umbral estaba mi padre,
apretando en las manos un pequeño paquetito. Papá, me alegré. Entra. Entró, miró a su alrededor, como si viera mi piso por primera vez, aunque había estado aquí muchas veces. No tardo, dijo, sentándose en el borde del sofá. Solo quería darte una cosita. Me tendió el paquetito, un periódico viejo, cuidadosamente doblado varias veces. Dentro había dinero, unos cuantos euros en billetes pequeños. ¿Qué es esto?, me sorprendí. Es una devolución, dijo papá, avergonzado. He ido ahorrando de mi pensión, poco a poco. Sé que es una miseria comparado con lo que tú nos dabas, pero... Papá, lo miré, conmovida. No tienes que devolverme dinero. Os ayudaba, no era un préstamo. Lo sé. Pero para mí es importante. Importante demostrar que puedo ser independiente, que no soy un viejo inútil que vive a costa de su hija. Había tanta determinación en sus ojos, tanto orgullo, que no pude negarme. Está bien, asentí, aceptando el paquetito. Gracias. Pero sabes que seguiré ayudando con las medicinas, ¿verdad? Lo sé, sonrió débilmente. Y también quería decir que estoy orgulloso de ti. Por haber encontrado la fuerza para cambiar la situación. Yo nunca pude. Su confesión me llegó al alma. En ese momento sentí que entre nosotros se había establecido un nuevo vínculo, más honesto, más maduro que antes. Hablamos mucho esa tarde. Papá contó que había encontrado trabajo como consultor en una pequeña tienda de electrónica, 3 días a la semana, con un sueldo pequeño pero fijo. ¿Te imaginas?, se reía. A mi edad. Pensé que nadie me contrataría. Y resulta que necesitaban a alguien que entendiera de tecnología. ¿Y sabes? Me gusta. Me siento útil, necesario. Y no estoy en casa todo el día escuchando las quejas de mamá. Me alegré sinceramente por él. Ese trabajo le daba no solo ingresos adicionales, sino también autoestima, un sentido de valía que parecía haber perdido tras jubilarse. ¿Y mamá? ¿Cómo está? Papá suspiró. Sigue igual. Enfada, culpándote a ti, a mí, a todo el mundo. No quiere aceptar los cambios. Pero siempre ha sido así de terca cuando se trata de sus ideas sobre la vida. ¿Y Javi? ¿Está buscando trabajo, o eso parece? Papá se encogió de hombros. Ha enviado algunos currículums, pero siempre encuentra pegas. O el sitio no le conviene, o el horario es malo, o la oficina está lejos, o el sueldo es bajo. Asentí comprensiva. A Javier le costaría adaptarse después de tantos años sin responsabilidad. Pero quizás esta prueba le viniera bien, como le había venido bien a papá. Saldrá adelante, dije. Solo necesita tiempo. Cuando papá se iba, lo acompañé hasta la puerta y le di un fuerte abrazo, algo poco común en nuestra familia. Gracias, papá. Por todo. Gracias a ti, respondió en voz baja. Por no darme la espalda después de todo lo que ha pasado. Cerré la puerta tras él y volví al salón, sintiendo una extraña ligereza en el alma. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, al menos con papá, conseguiríamos construir una relación sana. Por la noche, abrí el portátil y empecé a buscar información sobre viajes a Francia. El verano se acercaba, mi salud mejoraba cada día, y la perspectiva de un viaje a París ya no parecía tan lejana. Esta vez, pensé sonriendo, iré sola.
Y disfrutaré cada momento. La vida, que apenas un mes atrás parecía un carril predecible sin posibilidad de desvío, ahora se abría ante mí como una hoja en blanco, lista para aceptar cualquier historia que decidiera escribir en ella. Y esa historia sería mía, desde la primera hasta la última línea. Pasaron 6 meses. El otoño dorado tiñó los parques de Madrid con todos los tonos de amarillo y rojo. Mi vida había cambiado hasta ser irreconocible. En mi nuevo puesto de subdirectora de cuentas clave, me encontré a mí misma. Al principio no fue fácil, nuevas responsabilidades, subordinados, otro nivel de exigencia. Pero pronto cogí el ritmo e incluso empecé a disfrutar del trabajo. Aprendí lo principal, a decir no. A los compañeros, cuando sus peticiones excedían lo razonable. A los clientes, cuando sus exigencias eran irrealistas. A mí misma, cuando surgía la tentación de quedarme hasta tarde en lugar de ir a yoga o quedar con amigos. La relación con mi familia evolucionaba de forma desigual. Papá realmente cambió. Consiguió trabajo como consultor en la tienda de electrónica, revivió, como si se hubiera quitado 10 años de encima. Cada semana venía a verme, a veces con algún detalle, a veces simplemente a charlar. Nos acercamos más que nunca. Con mamá fue más difícil. Después de varios meses de acusaciones y quejas, se resignó a la nueva situación. Ayudaba con las medicinas y facturas urgentes, pero ahora eran transferencias específicas para necesidades concretas. Mamá seguía considerándome un egoísta, pero ya no intentaba manipularme. Javier, para sorpresa de todos, encontró trabajo como programista en una pequeña empresa. Llevaba ya 2 meses, un récord personal. A veces me parecía que el accidente que casi me mata, en realidad me había salvado. Una tarde, me fui a París. Sola. París resultó ser completamente diferente a como lo imaginaba planeando el viaje para mis padres. Con Marina. No seguimos un horario estricto. Disfrutamos del momento, deambulamos por las estrechas calles de Montmartre, nos hicimos fotos frente a la Torre Eiffel. Un día, sentada en un pequeño café con vistas a la ciudad, sentí por primera vez que mi vida me pertenecía de verdad. Como si un aro apretado que me oprimía el pecho durante años se hubiera aflojado, permitiéndome respirar a pleno pulmón. Al volver a Madrid, me sumergí de lleno en nuevas aficiones, me apunté a clases de italiano, empecé a ir a la piscina, compré un abono para el teatro. Cada noche anotaba en mi agenda no tareas de trabajo, sino momentos por los que estaba agradecida al día que terminaba. Hoy, exactamente medio año después del accidente, estaba de pie junto a la ventana de mi piso, mirando las hojas caer en el parque de enfrente, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció mamá. Elena, su voz sonaba inusualmente baja. ¿Podrías venir? Necesitamos hablar. Acepté, aunque interiormente me preparé para otro intento de presión. La puerta la abrió papá. Parecía rejuvenecido y más en forma, gracias al trabajo y los paseos regulares. Pasa, sonrió. Mamá está en la cocina. En la cocina, familiar desde mi infancia, pocas cosas habían cambiado, el mismo papel pintado de florecitas. La vieja nevera, las cortinas que mamá bordó antes de que yo naciera. Mamá estaba junto a los fogones. En su mirada no había el reproche habitual, sino algo parecido a la inseguridad. Siéntate, Elenita. Quería hablar de nosotros. Lo que siguió fue una completa sorpresa para mí. He pensado mucho últimamente,
continuó mamá. Desde que papá encontró trabajo y cambió, me di cuenta de que no tenía razón. Esas palabras sonaron tan inesperadas que no supe qué responder. Nos acostumbramos a depender de ti, me miraba directamente. Percibíamos tu ayuda como algo debido. Solo pensábamos en nuestras necesidades, sin pararnos a pensar cómo te sentías tú. Mamá, no me importaba ayudar. Pero me dolía la actitud. Como si fuera mi obligación. Lo sé, asintió. Ahora lo sé. Y cómo nos comportamos después de tu accidente, fue imperdonable. En sus ojos brillaron lágrimas sinceras, no teatrales. ¿Qué ha cambiado, mamá?, pregunté. ¿Ves? Tu padre se ha convertido en otra persona. Más seguro, más feliz, incluso yo empecé a pensar, quizás hemos vivido mal estos años. Contó que quería volver a la biblioteca, aunque fuera a media jornada. ¿Cuánto tiempo más sentada en casa? De la tele ya me duele la cabeza. Y en la biblioteca siempre me sentí en mi sitio. Hablamos otras 2 horas. Por primera vez en muchos años, no sobre dinero, no sobre problemas, sino simplemente sobre la vida. Mamá preguntó por mi trabajo, por Francia, por mis planes, y escuchaba, realmente escuchaba. Cuando me iba, me abrazó fuerte, como en mi infancia. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Eres fuerte. Siempre has sido más fuerte que yo. Volví a casa de muy buen humor. Por supuesto, no era ingenua, sabía que una conversación no cambiaría. Hábitos formados durante años. Pero algo importante se había movido, tanto en mí como en ellos. En casa, lo primero que hice fue abrir la agenda. Escribí, hoy estoy agradecida por la fuerza que me permitió cambiar lo que parecía inmutable. Acercándome a la ventana, observé a los transeúntes en el parque. Paseaban perros, empujaban carritos de bebé, iban de la mano. Vivían sus vidas, imperfectas, complicadas, pero reales. Recordé el momento en el hospital cuando decidí cambiar mi vida. Entonces parecía casi un suicidio, pero ahora entendía que había sido el comienzo de un nuevo camino para todos nosotros. El teléfono vibró. Un mensaje de Marina. No te olvides del taller de cerámica de mañana. Quedamos a las 7. Mirando la lluvia tras la ventana, me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, me sentía verdaderamente libre. Libre del sentimiento de culpa, de las obligaciones interminables, del miedo a decepcionar. El futuro ya no me asustaba. Al contrario, lo esperaba con impaciencia, sabiendo que ahora yo misma definía mi camino. Lo más importante que me enseñó el accidente, la vida es demasiado corta para gastarla intentando cumplir las expectativas ajenas. Y pensaba hacer exactamente eso. Con cada nuevo día. Con cada respiración. Si te ha gustado la historia, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Esto nos motiva a verbo relacionado con crear / publicar historias cada día. Pedimos disculpas por posibles errores de pronunciación y acentuación. Todo lo mejor y sé feliz.